Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Agradezco esta gentil invitación que me hacen para analizar el entorno económico en un momento muy cargado de tensión a nivel nacional y a nivel internacional. Se vienen cosas fuertes, cambios importantes en materia económica y es de lo que quiero platicar con ustedes. Pero bueno, antes de entrar en materia, comentarles, como vimos en el video, llevo ya una trayectoria bastante larga en medios de comunicación, sobre todo en televisión. Y siempre he dicho que trabajar en tele pues tiene sus bemoles. Se los platico porque una ocasión, dando una conferencia en la ciudad de Tijuana, estaba un empresario que le gusta dibujar. Entonces al final del evento me entrega este dibujo y me dice: mira, eres tú. Pues, me pareció buen detalle, andaba yo bien contento con mi caricatura, enseñándola por todos lados, hasta que de repente un conocido me dice: ¿y ese cuate quién es? Le digo: a ver, mira, ve, dime tú de quién se trata, ¿no? Entonces este conocido ve el dibujo unos segundos, levanta las cejas y me dice: ya sé, ya lo ubiqué. Dice: este cuate es al que le encanta tomarse fotos con Donald Trump. No, le digo: ¿cómo crees? Me dice: sí, mira, aquí está la prueba. Le digo: no seas malvado. Le digo: ese es Jack Ma, no es un empresario chino, ¿no? Le digo que se presta para la broma, se presta para el bullying. Bien, ustedes saben que los temas económicos son temas muy delicados, temas polémicos y temas que desatan mucha pasión. Entonces, tomando en cuenta estos factores, antes de entrar en materia, quiero hacer un par de advertencias que considero muy importantes. La primera advertencia, pues, es simplemente recordar algo que, por desgracia, se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, nadie. Por más títulos académicos, por más experiencia, por más éxito que logre una persona a lo largo de su vida, por muy fregón que se crea, nadie tiene en sus manos el monopolio de la verdad. Entonces lo traigo a colación porque lo que vengo a presentarles a ustedes esta mañana pues es mi muy particular punto de vista, mi forma especial de enfocar las cosas, es mi interpretación, es una opinión y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. La segunda advertencia, sin embargo, la más importante para mí. Yo aspiro como analista a dejarles a ustedes información que pueda ser de utilidad, información práctica que en determinado momento pudiera servir para la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, de nada serviría que yo me dedique a plantearles a ustedes cuál es el mundo ideal, qué es lo que según yo debe de cambiar para que las cosas funcionen de maravilla. No, a mí lo que me interesa es presentarles a ustedes tendencias, escenarios, qué es lo que veo hacia adelante, riesgos y oportunidades. Sin embargo, muchos de mis colegas no se animan a presentar escenarios porque se corre un alto riesgo, se corre el riesgo de equivocarse. Entonces la advertencia va por este lado. Nadie tiene bola de cristal, yo no la tengo desde luego. Sí, afortunadamente para mi carrera, hasta el día de hoy, mi número de aciertos en materia de pronóstico económico y político supera mi número de errores. Pero esto no quiere decir que no me pueda yo equivocar. La posibilidad de errar está latente. Entonces, aún así, voy a asumir ese riesgo y les voy a hablar a ustedes sobre lo que veo que puede suceder. Ahora, aquí no hay que confundirnos, O sea, no se trata de jugarle al brujo, sería algo realmente absurdo. No se trata de adivinar el futuro, sino de prepararse para lo que pudiera suceder, que es muy diferente. Un empresario, un hombre de negocios que tiene mentalidad de estratega, siempre necesita contemplar varios escenarios y prepararse para lo que pueda venir. ¿Cuál es la ventaja de tener mentalidad de estratega y visualizar escenarios? Que en caso de presentarse aún el más remoto o el más peligroso, uno tiene tiempo para prepararse, tiene ventaja. Esa es la mentalidad de un estratega. Además, déjenme decirles, por favor, que ustedes como hombres de negocio, ustedes dependen del mundo de los pronósticos, lo quieran o no, estén conscientes o no, estén de acuerdo o no. Quien mejor describió esta dependencia de un empresario de los pronósticos fue un gran economista, el doctor Rothbard. Vean lo que decía este señor. En buena medida, los empresarios, hombres y mujeres como ustedes, los empresarios se encuentran inmersos en el mundo de los pronósticos. La razón es que ustedes deben invertir y pagar costos en el presente con la expectativa de cosechar un beneficio a futuro. Pues dice Rothbard, bueno,
los mejores empresarios son aquellos que tienen un mejor juicio para anticiparse a las tendencias del mercado, los que contemplan los escenarios, los que tienen mentalidad de estrategas. Esos son los empresarios que generan beneficios. Los empresarios ineficientes sufren las pérdidas. O como también dice un fondo de inversión importante de la Unión Europea, creo que lo resumieron muy bien a sus clientes. Vean ustedes lo que dicen de por qué presentar escenarios, aunque sea un ejercicio imperfecto. O sea, lo que importa a la hora de ganar dinero es lo que va a pasar mañana, el próximo mes o el próximo año. Mirar siempre hacia adelante, la prospectiva. Hacer lo contrario solo te garantiza estar llegando tarde o peor aún, al último de todos los movimientos. Entonces, en este sentido, pues haciendo un resumen, quiero traer a colación las palabras de un gran matemático, el doctor Bernoulli, del siglo XVIII. Vamos a hacer un balance. El valor de nuestras expectativas es hacer un balance entre lo mejor que podemos esperar y lo peor que podemos temer. Entonces, si ustedes me lo permiten, les propongo esta agenda de la siguiente presentación. Primero, les voy a presentar un diagnóstico sobre la situación actual del mercado. ¿A qué demonios nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el peligro más grande sobre nuestro margen de utilidad, sobre la operación del negocio? Tener un diagnóstico adecuado es crucial, es importantísimo. Si no tenemos claro qué es lo que está sucediendo, si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos establecer estrategias inteligentes, vamos a andar dando palos de ciego. Hagan de cuenta, es como si de repente nos da un dolor en la boca del estómago, sentimos un ardor terrible, se nos pasa la espalda, creemos que tenemos un ataque de gastritis, nos tomamos unas cápsulas y nos pasa el dolor. Ese es nuestro diagnóstico, ataque de gastritis. Pero después de unas semanas, el dolor regresa con tanta fuerza que caemos en el hospital y vamos a urgencias. Y un médico especializado nos revisa, nos hace estudios y nos dice: no, señor, usted no tiene ataque de gastritis, usted tiene piedras en la vesícula, hay que extirparla. ¿Qué nos costó tener un mal diagnóstico? Nos hizo perder tiempo, nos hizo perder dinero, nos hizo sufrir. Lo mismo sucede en el mundo de los negocios, lo mismo sucede en el mundo económico. Si no tenemos un buen diagnóstico, las cosas nos toman por sorpresa y nos pueden agarrar con los dedos en la puerta. Oye, que ahorita me está yendo muy bien, porque mis ganancias han aumentado a pesar de que no tengo el mismo nivel de ventas que antes de la pandemia. Pues claro, estamos viviendo un crecimiento inflacionario, una inflación de las ganancias. Entonces el precio te permite tener una muy buena ganancia, pero esto va a cambiar y hay que estar preparados. Entonces hay que tener un buen diagnóstico. Segundo punto, les voy a presentar a ustedes los escenarios, que es lo que estoy viendo, qué es lo que podemos esperar según mi punto de vista. Y tercero, para mí la parte más importante, análisis de recomendaciones, algunas estrategias a seguir. Aquí aclarando que tampoco se trata de inventar el hilo negro, descubrir el agua tibia. Las fórmulas mágicas no existen, pero sí hay estrategias de sentido común que es importante tener a la mano, tener en mente para protegerse de la turbulencia que va a arreciar en los mercados, sobre todo a partir del segundo semestre de este 2022. Entonces, habiendo hecho ya las advertencias que para mí son de rigor, pues ahora sí, entremos en materia. Primer problema, el más grande dolor de cabeza, la inflación. Me dicen algunos hombres de negocios, porque ando muy activo en conferencias, en asesorías para empresas medianas, grandes, corporativos. Ay, ¿qué te preocupa la inflación, hombre? Yo estoy a gusto con la inflación. ¿Por qué estás a gusto con la inflación? Porque me ha ido muy bien. Y qué bueno, mientras haya billetes circulando en el mercado, me vale gorro la inflación. Digo, qué bueno que te está yendo muy bien, pero sí te debería de preocupar, porque después de la inflación de ganancias viene la inflación de costes. Entonces tu margen de utilidad se va a empezar a estrechar y las tasas de interés pueden rebotar. Y si no estás preparado para defender el margen de utilidad, te van a agarrar con los dedos en la puerta. Te debería de preocupar la cuestión inflacionaria. Pero, ¿qué ha pasado con la inflación? ¿Nos va a dar problemas todavía? Sí, todavía vamos a vivir con esto, está incierto, no se puede hacer un cálculo exacto. Por lo menos 3 meses la inflación va a seguir al alza en México y Estados Unidos y en otras partes del mundo. Miren lo que ha sucedido, una evaluación a nivel mundial. Este portal de internet reúne a las mentes económicas, a los investigadores, a los académicos más brillantes a nivel mundial. Entonces, en diversos análisis ellos nos dicen que la inflación a nivel global aumentó de menos de 2% el promedio general, porque ya saben ustedes, hay casos extremos como Venezuela, Argentina, pero el promedio a nivel mundial
de tener una inflación de menos de 2% en los últimos años, pasamos a casi 8% en promedio en los últimos 14 años. En el mundo, en economías avanzadas y en economías en desarrollo como México, es un fenómeno global, es impresionante. En la historia de la humanidad no se había visto este fenómeno nunca, que la inflación azotara prácticamente a todo el planeta. Este portal, este fondo de inversión, nos dice que el nivel y persistencia de la inflación a nivel mundial han sorprendido a casi todos. Si aquí un recuento de las sorpresas en materia de inflación, es decir, la diferencia entre la inflación esperada o pronosticada contra la inflación real. Entonces nos hablan de casi 400 sorpresas de inflación que se han llevado los especialistas, los expertos a nivel global, los empresarios, los hombres de negocio, los bancos, etcétera. Vean, la Unión Europea acaba de publicar este análisis, apenas el 1 de mayo, y lo reconocen, dicen los expertos de la Unión Europea. El aumento de la inflación en todas las economías en 2021 no fue prevista por ninguno de los bancos centrales. O sea, los bancos de los gobiernos que tienen entre sus manos la facultad, entre otras, de fabricar dinero. No lo pudieron prever, dice, cometieron grandes errores de pronóstico. Y otro análisis, vean, de este portal que les digo de Vox, dice, la inflación rebasó las metas de casi todos los bancos centrales a nivel mundial. O sea, aquí en México, Banco de México, el presidente López Obrador, no se preocupen, es temporal, es transitoria la inflación, se va a domar pronto, nos dijo el año pasado. Todos fallaron a nivel mundial. Ahora, también dice la Unión Europea, ¿no? Los expertos de la Unión Europea, aquí exagerando un poco, todos los pronosticadores subestimaron significativamente la inflación. Yo levanto la mano y digo, no, no es cierto, discúlpenme, yo no. Yo sí le advertí a mis clientes en reuniones de asesoría lo que podía venir, las personas que me escuchaban en conferencias virtuales o conferencias presenciales. Copia fiel de un sistema que tengo de alerta temprana para mis clientes, en tiempo real a través de WhatsApp, informarles de cambios que puedo ver en el ambiente. Sistema de alerta temprana, julio 22 del 2021, cuando muchos decían que la inflación era temporal. Yo les dije a mis clientes, no señores, de ninguna manera. La inflación en México y Estados Unidos está lejos de ser un fenómeno temporal de corta duración. Su tendencia es claramente al alza. Y una gráfica que he estado utilizando en reuniones de asesoría y en conferencias desde el año pasado es esta, copia fiel, tendencia de la tasa de interés. Yo les decía a finales del año pasado, con la información disponible hasta el momento, pues es probable para mí que Estados Unidos alcance una inflación, precios al consumidor de 9% en el primer cuatrimestre del 2022. En marzo, ya en Estados Unidos tuvo una inflación de 8.5%. Y entonces mi estimación, digo, hay que ir viendo sobre la marcha, pero con una inflación similar en México, cercana al 10%, es probable que la TIE, la tasa de interés de referencia, fluctúe en un rango de entre 11 y 12%. Por eso la necesidad del presidente Obrador de hoy anunciar un programa, entre comillas, antiinflacionario, porque ataca ciertas consecuencias, pero no la causa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, con la guerra de Rusia con Crimea, o sea, esto ya venía desde antes. Pero, ¿cuál fue el principal efecto de la guerra? Ustedes lo saben, lo han vivido en la operación del negocio día con día, pues fue que aumentaron las expectativas de inflación, acelerar y llevarse algunos precios a las nubes. Ese fue el principal efecto económico de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces la inflación va a seguir dando problemas. ¿A qué grado la tenemos ahora? Vean ustedes, en Estados Unidos se tiene la inflación más alta de los últimos 40 años, Canadá la más elevada de las 3 últimas décadas, Reino Unido o Inglaterra, la inflación también ha sido la más alta en los últimos 30 años, y la Unión Europea, desde que entró en vigor, recuerden ustedes, enero del 99, hasta la fecha, tiene la inflación más alta de toda la historia, su historia. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? La tendencia, el impacto ha sido fuerte. Vean ustedes, está sucediendo algo insólito entre México y Estados Unidos en materia de inflación. Tenemos, a medida en términos mensuales, tenemos la inflación más baja que en Estados Unidos. Esto es muy raro de ver, rarísimo. ¿Cuánto ha repuntado en Estados Unidos? Vean, la inflación en enero del año pasado, la inflación en Estados Unidos era de, finales del 2020, era de 1.2%. En el mes de marzo
de este año, 8.5, y lo más probable es que el próximo dato de abril ande por ahí cerca del 9%. 9% de inflación mensual en Estados Unidos. Prácticamente se ha más que sextuplicado la inflación en Estados Unidos. En México se nos ha duplicado de finales del 2020, que estaba en 3.3% en promedio, a 7.4% en el mes de marzo. ¿Qué ha provocado esto? Pues el tipo de cambio anduvo relativamente barato. Esta fue una de las razones, que tener una inflación más baja que Estados Unidos. Pues los capitales se van de países donde se erosiona el valor del dinero y buscan condiciones más atractivas. Esto, hay muchos otros fenómenos, pero fue uno de los que empujó y nos ayuda a entender el dólar barato. Salieron capitales de Estados Unidos para invertirse en los mercados financieros en México. Aumenta la oferta de dólares. Por eso también en las alertas yo les decía a mis clientes, señores, si ustedes tienen requerimientos de divisas, ahorita, porque después el ambiente se va a volver muy turbulento. Tienen que aprovechar dólar barato. Esto va a cambiar. ¿Qué ha pasado con la inflación? Pues ya vivimos otra vez con la inflación. Vean lo que dice este CEO de un fondo de inversión, lo resumió muy bien. Dice, la inflación está en todos lados. No hay un solo lugar donde no la veamos. Todo lo que hicimos alguna vez ahora cuesta más. Plazos de entrega, presión sobre el inventario, presión sobre los suministros, presión sobre el empleo, está en todos lados. O como decía el doctor Domingo Cavallo, un gran economista, pero le tocó la mala fortuna de ser presidente de la Argentina en el peor momento, en el 2001, pero como economista es muy bueno. Sobre un episodio anterior, vean lo que dice el doctor Cavallo, lo estamos volviendo a vivir otra vez, y aquí en México. La inflación está de vuelta entre nosotros. Se trata de un fenómeno que todos percibimos, sea cual fuere nuestra ideología política, estemos a favor o en contra del gobierno actual. Dice Cavallo, lo sabe cualquier ama de casa al volver de hacer sus compras en el supermercado. Lo sabe cualquier ejecutivo que tiene que revisar una y otra vez sus precios porque han subido sus costos. Lo sabe cualquier asalariado cuando encuentra que su dinero se acaba antes de lo previsto. Bien, los precios de las materias primas, digo, ustedes lo saben, pero aquí nada más para ubicar en contexto. Datos de Bloomberg, ¿no? Las materias primas registran la mayor alza desde mediados de la década de los años 70, con aumentos en los precios de los granos, la energía, metales industriales, los fertilizantes, etcétera, etcétera. Otro portal que el Deutsche Bank, uno de los bancos comerciales más poderosos de la Unión Europea, también le dijo a sus clientes recientemente, ¿no?, que el índice de costos de materias primas registró también el alza más fuerte desde la década de los años 70, ¿no? O sea, desde aquel periodo inflacionario de hace 50 años no se había visto a nivel mundial un repunte tan fuerte en los precios, en promedio. Eso es lo que estamos viviendo, el principal dolor de cabeza. Y entonces, a muchas empresas que les está yendo bien, porque es un crecimiento inflacionario, porque están vendiendo a precios cada vez más caros y no les importa el alza de los costos, porque el margen de ganancia todavía es muy bueno, pues están felices. Pero esto va a cambiar. Viene la inflación de costes, se va a acelerar la inflación de costes. Y hay algunos que ya lo están percibiendo, ¿no? El director internacional de Heineken, o Heineken, como ellos le dicen, dice, la inflación de costos está fuera de control y lo va a continuar. Miren, yo estuve en 3 reuniones con Heineken en mayo del año pasado, su planta de Toluca, luego por ahí de agosto en su planta de Orizaba y en noviembre con el corporativo en Monterrey. Desde mayo ya me decían los directivos de Heineken, dice, vemos que la inflación va a continuar, nos está pegando en cuestión de costos, en algún momento tenemos que transferir esa alza de costos al mercado, a fuerza. Entonces, es una realidad que están viviendo muchas empresas, pero es la siguiente etapa. ¿Qué nos dice esta aseguradora ING, que tiene un muy buen equipo de analistas económicos? En un estudio reciente nos dice que casi un 70% de los corporativos a nivel mundial tienen capacidad y planean aumentar sus precios para trasladar la inflación de costos al consumidor. O sea, esto nos va a seguir dando lata por lo menos un trimestre más. Hay que ver cómo evolucionan las cosas hasta que el freno que van a tener que meter los bancos centrales, ahorita vamos a ver en qué consiste esto, van a cambiar las cosas. Pero la inflación va a seguir dando problemas. Este banco comercial alemán, Danske Bank,
le advirtió a sus clientes también que alrededor del 47% de las empresas que ellos entrevistaron dicen que esperan subir sus precios en los próximos 3 meses, y ya se refieren a empresas pequeñas y medianas a nivel global. Ahora bien, aquí esto es importante para tener un diagnóstico correcto de lo que puede venir más adelante. ¿Y qué demonios provocó esta inflación tan persistente? Hay muchos elementos, muchos. Los fenómenos económicos son muy complicados, intervienen muchas variables, pero siempre hay una variable, es la variable importante, la que explica en el fondo el movimiento de todo lo demás. Si uno logra ubicar esa variable, uno puede hacer un diagnóstico y armar una estrategia y poderse adelantar. Si uno puede ubicar la causa, puede prever el efecto. ¿Qué es lo principal? El principal alma de la inflación es de carácter monetario. ¿Qué fue lo que sucedió a nivel global? Los principales bancos centrales del planeta, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central más poderoso, el que tiene en sus manos la maquinita de fabricar dólares o de hacer transferencias electrónicas millonarias a los bancos en dólares recién creados para estimular el crédito, soltaron las imprentas de fabricar billetes. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Suiza, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón. Los principales bancos centrales a nivel mundial, para reducir el impacto de la pandemia, empezaron a inyectar una cantidad de liquidez que jamás se había visto en la historia financiera de la humanidad. Vean ustedes. Y aquí les voy a hacer una pregunta, y perdón si les provoco un trauma financiero, a mí me lo provocaron cuando me enteré, pero les voy a hacer una pregunta muy sencilla, porque es increíble lo que les voy a decir, totalmente cierto. Los que sepan esto, por favor, no le digan nada al de al lado. ¿Qué respalda los billetes y monedas de los bancos? ¿Qué respalda este billete de 20 pesos? ¿El oro? ¿La plata? ¿Qué pasa si ustedes están convencidos? Porque yo me he encontrado personas que están convencidas. El oro está respaldado en oro. ¿Así? A ver, le digo, vaya usted al banco, preséntese con la cajera y dígale, señorita, quiero mi oro. Le va a dar risa a la cajera. Si usted se pone en eso y le dice, señorita, quiero mi oro, los van a sacar del banco. Nada respalda los billetes en circulación. Nada. Es un acto de fe. De hecho, la palabra fiduciario viene del latín fiducia, que significa fe, confianza. ¿Por qué aceptamos los billetes y monedas? Porque los demás lo aceptan sin cuestionarlos. Tenemos confianza en que nos los van a aceptar. Es un acto de fe. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Cuántos billetes pueden fabricar el Banco de México? ¿Cuántos dólares la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Cuántos dólares el Banco Central Europeo? Los que se le den su regalada gana. No hay ningún límite. Echan a andar la maquinita de hacer dinero o hacen transferencias a los bancos para estimular el crédito y llenan de liquidez a la economía. Es lo que han estado haciendo. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando explota la pandemia en marzo del 2020, teniendo miedo de que se colapse la economía, disparan la fabricación de dinero como nunca antes. Nada más, ¿estamos viviendo una época normal o no? De ninguna manera. Cuando viene una crisis económica, ¿qué sucede? Hay quiebras de empresas. ¿Qué corporativos se han enterado ustedes a nivel mundial que ha quebrado? Ninguno. Hay gobiernos que se declaran en moratoria, en suspensión de pagos. ¿Qué gobierno se ha declarado en suspensión de pagos de los importantes a nivel mundial? Ninguno. Estamos viviendo algo raro. ¿Por qué razón? Porque han estado fabricando muchos billetes para evitar el colapso. También, al mismo tiempo, los principales bancos centrales del mundo, al mismo tiempo que fabricaron dinero, bajaron su llamada tasa de referencia. O sea, la tasa de interés que cobran por prestar el dinero recién fabricado, bajaron las tasas a prácticamente 0%, dinero regalado. Es como si en una fiesta de repente se está acabando el alcohol y llegan cajas de whisky, brandy, coñac, y de repente nos dice el cantinero, barra libre, muchachos, sin costo. ¿Cómo se va a poner la fiesta? Pues se va a poner muy buena, aumenta el consumo de alcohol. Hay personas que me dicen, ya sé lo que me pueden decir algunos de ustedes, a ver, tú mi economista despistado, a ver, dime, ¿dónde está esa lluvia de dinero para irme a poner y que me salpique un poco? Yo no la veo por ningún lado. No tenemos tiempo ahorita para detallar, pero rápidamente les comento. ¿Por qué creen ustedes que las bolsas de valores a nivel mundial han roto récord
Especulación. ¿Por qué las criptomonedas han alcanzado por momentos valores altos? Especulación. ¿Por qué los bienes raíces han alcanzado también precios muy altos? En varias partes del mundo y en México también, Monterrey, Puebla, Cancún, Querétaro. Especulación. Hay billetes en circulación. Entonces, bajaron el costo del dinero a clase cero, soltaron un volumen de crédito impresionante, muchos empezaron a endeudar, empresas, familias, gobiernos, etcétera, y viendo el crecimiento inflacionario. Después, el gobierno de Biden y desde Donald Trump empiezan literalmente a regalar dinero en Estados Unidos. ¿Por qué se ha roto récord en las exportaciones y venta de carne a Estados Unidos y de otros productos? Porque ha habido un consumo muy fuerte, provocado ¿por qué? Por la fabricación de dinero. Vean ustedes lo que hizo Donald Trump. En marzo del 2020 le pidió al Congreso que se aprobaran programas de apoyo, regalarle dinero al público. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pidió un programa de apoyo de $3 billones, en sentido tradicional para nosotros, millones de dólares. Luego, ya con Biden como presidente electo, en diciembre del 2020, Biden se aprueba el Congreso otros $900 millones en ayudas, y el último paquete de apoyo fuerte, importante, se aprobó en marzo del 2021, ya con Biden como presidente, por casi $2 billones. ¿Ha llovido dinero gratuito en Estados Unidos? Sí, sobre todo, principalmente el año pasado. Un ejemplo nada más, hay muchos programas. Ustedes entraban al portal del gobierno de Estados Unidos el año pasado y decía: la ley del plan de rescate estadounidense del 2021 proporciona cheques con pagos de impacto económico de $1,400 mensuales para las personas que califiquen. ¿Cómo? ¿Me pueden regalar 28,000 pesos mensuales el gobierno de Estados Unidos? Sí, mi amigo, como apoyo a la pandemia. Si calificas, oiga, y si califico, ¿cómo voy a recibir ese dinero? Entonces, no necesitas hacer nada. Lo único que tienes es estirar la mano y lo vas a recibir en tu cuenta bancaria o en forma de cheque, te llega directa, o por correo electrónico te llega el cheque directamente a tu casa. Que han provocado un auge impresionante en Estados Unidos. Miren, a mí me tocó el año pasado, cuando soltaron los cheques así a nivel masivo, estuve en Miami 2 veces y el consumo estaba al tope. Pero ¿qué me llamó la atención y por qué hago referencia a un viaje a Miami? Porque de repente veo a personas muy modestas, que se veían vestidas muy sencillas, muy modestas, y se bajaban de Lamborghinis, de Ferraris alquilados. Gerentes, empresarios de ahí locales me decían: se están viniendo a gastar los cheques que les están dando de apoyo por COVID. Una derrama de dinero impresionante. Esto nada más es un ejemplo. ¿Qué provoca esto? Ganancias para empresarios, aumentan las ventas, el margen de utilidad, porque las tasas de interés están muy bajas. Todavía la inflación no se reflejaba en aumento de costos fuerte, y entonces la consecuencia inevitable es la inflación. Miren, hay muchos intereses, porque hay de repente algunos colegas medio despistados que dicen que son economistas y niegan este nexo, y hay otros que les interesa ocultar esta realidad. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía: la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Solo puede producirse mediante un aumento más rápido de la cantidad de dinero en circulación que la producción. ¿Qué esperábamos con tanta fabricación de dinero a lo bestia? Es inflación, cuellos de botella, escasez en las cadenas de suministro, la capacidad. Es más fácil lanzar un billete a la circulación que producir una mercancía. Tiene que haber cuellos de botella, tiene que haber escasez, tiene que haber alza de precios a fuerza. Es un fenómeno monetario. Miren, un estudio de otro fondo de inversión, Pictet, reciente, dice: definición clásica de inflación. Eso lo pueden ver ustedes en cualquier libro de texto. A ver, ¿qué es la inflación? Un aumento en la emisión de dinero que eleva el consumo, la demanda, las ventas para las empresas de momento, por arriba de las posibilidades reales de producción de la economía. La demanda supera la oferta. Escasez, una brecha, cuellos de botella. Ahí está. Esto es lo que estamos viviendo a nivel mundial. La demanda supera la oferta. Oye, es que se rompieron las cadenas de suministro con la pandemia. Sí, fue otro de los factores, pero aunque se arreglen las dichosas cadenas de suministro, mientras exista
este volumen de dinero impresionante que nunca se había fabricado tanto a nivel mundial en la historia financiera de la humanidad, va a haber cuellos de botella, va a haber inflación. Como dice otro economista, en términos muy coloquiales, lo resumió perfecto para mí. La inflación es un fenómeno monetario, de la misma forma que dispararle a la gente es un fenómeno balístico. Punto. Si alguien me dice que esto no es cierto, es por puro interés o por puro despiste, por pura ignorancia. Claro, vean ustedes, elemental sentido común. ¿Quiénes son los países dentro de los ricos que han tenido el mayor porcentaje de inflación? Los que más han emitido dinero. Y por eso, entre los países desarrollados, no es raro que Estados Unidos esté a la cabeza. Ese es el dato de febrero, marzo, inflación 8.5%. Y no es raro que Estados Unidos tenga el porcentaje de inflación mensual más alto entre países desarrollados, son los que más han estado fabricando dinero. Ahí está el nexo. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que esto pueda terminar en una inflación todavía más elevada. Y ahorita vamos a ver por qué van a cambiar las cosas. ¿Hay intereses creados? Sí. Hay mucha basura en Internet y algunos especialistas no porque ignoren estos fenómenos, sino porque les interesa ocultar las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Pruebas. Goldman Sachs, una de las entidades financieras más importantes del planeta. Uno de sus más importantes directivos, vean lo que le dijo a la prensa, a Bloomberg, el 7 de mayo del 2021. No, tranquilos, es un fenómeno transitorio. No vemos el tipo de presiones inflacionarias que los mercados parecen temer y las altas tasas de crecimiento no se traducirán en una tasa de inflación más alta. ¿De veras? ¿Está hablando con honestidad este señor? Creo que no. Es un experto, tiene tecnología, tiene modelos matemáticos. Ustedes saben que no conoce este nexo que les estoy mostrando de que a mayor fabricación de dinero, mayor inflación. Claro que sí. ¿Por qué miente? Porque está ganando dinero a través de la casa de bolsa, los fondos de inversión, quiere que más gente entre y que crea que esto va para largo. Es mantener su negocio. Cuidado con la información que hay en Internet. En Internet hay mucha basura. Hay que seleccionar cuidadosamente bien las fuentes porque circulan cosas que nos pueden confundir y nos pueden llevar a un mal diagnóstico. Y si no tenemos buen diagnóstico, no podemos aplicar una buena estrategia para defender nuestro margen de utilidad, para defender nuestro negocio. Ahora, esto es el diagnóstico principal. ¿Qué va a suceder? Estos mismos bancos centrales que han estado fabricando mucho dinero, la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco Central de Japón, el de Inglaterra y muchos más, ya están asustados. Hay peligro de que la inflación en determinado momento se convierta en hiperinflación. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos ya empezó tímidamente en el pasado mes de marzo y hoy van a seguir con esta estrategia y de aquí en adelante van a tener que meter la ley de la reversa para controlar la inflación. Y entonces es como si ustedes, hagan de cuenta, ustedes son funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, para evitar que la economía se colapsara por el COVID, le inyectan mucho gas a un globo que trae una etiqueta que dice inflación. Y ustedes dicen, ya va a reventar el globo. ¿Qué hago? Pues trata de sacarle el gas al globo. Retira dinero de la circulación y sube las tasas de interés para bajar la demanda, bajar el consumo en los mercados y contener los precios. Y entonces las cosas van a dar un giro. Poco a poco van a ir cambiando. Este banco alemán, vean cómo le advirtió a sus clientes desde febrero, antes de la guerra con Ucrania. La guerra con Ucrania aceleró este escenario. Pero dice este banco, la Reserva Federal de Estados Unidos necesita frenar la demanda y reducir los temores de inflación, endureciendo las condiciones monetarias y financieras. ¿Qué quiere decir endurecer las condiciones monetarias y financieras? Pues retirar la liquidez y subir las tasas de interés. Dice, esto aumenta el riesgo de un aterrizaje forzoso para la economía mundial en lugar de uno suave. O sea, va a haber turbulencia a fuerza. Vemos riesgos de que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que usar el freno de emergencia al subir las tasas de interés con más fuerza. Entonces, esto es lo que está empezando a suceder. Ahora, ¿van a retirar dinero de la circulación? Sí, ya el 7 de abril, un alto funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos ya lo advirtió, ¿no? Que iban a empezar a retirar y hoy hacen el anuncio. Hoy a las 2 de la tarde la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia cuánto dinero va a empezar a retirar de los mercados, porque necesitan, como decía esta fuente, necesitamos enfriar un poco la economía, ¿no? Ahora bien,
Aquí viene, ya veíamos cómo habían inflado la economía mundial, pero ahora viene la baja. Ellos mismos, los que crearon el problema inflacionario, los que se dedican a fabricar dinero, están preocupados y son los que nos están diciendo que ahí viene el freno. Miren, la Reserva Federal de Estados Unidos, a diferencia del Banco de México pues, es organismo descentralizado del gobierno federal, es independiente, forma parte en última instancia del gobierno federal, es una entidad pública. La Reserva Federal de Estados Unidos, en esencia, es un banco híbrido, parece público, parece privado. En esencia no, es un organismo privado la Reserva Federal. ¿Quiénes son los principales dueños de la Reserva Federal? Banqueros destacados. Uno de los socios y accionistas de la Reserva Federal de Estados Unidos es el banco JP Morgan. ¿Qué nos dice el director de JP Morgan apenas el 4 de abril? Debemos prepararnos para posibles resultados negativos. Ahí viene el freno, ahí viene la turbulencia. La Reserva Federal podría mover las tasas de interés significativamente más altas de lo que los mercados esperan. Viene un rebote de las tasas de interés. Este proceso causará consternación y mercados muy volátiles. Es lo que dice textualmente este señor. Ahora, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ojo, estoy citando a los que manejan todo esto, no estoy citando a un bloguero famoso, nada, algún medio de comunicación, nada, los protagonistas, a los que manejan la máquina de hacer dinero. El doctor Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dice que va a considerar aumentos más agresivos de las tasas de interés para reducir la inflación. James Bullard, el director de la Reserva Federal de San Luis, porque la Reserva Federal se compone de varios bancos, dice que entre más rápido es mejor. O sea, hay que ir subiendo las tasas, hay que retirar dinero de la circulación lo más rápido para evitar que la inflación se convierta en hiperinflación y controlar los precios. Esta señora, también presidenta de la Reserva Federal de Kansas, es de las pocas que habla con honestidad, que habla así como a la veracruzana, así muy directo. ¿Y qué dijo la señora? Dice, nuestra política monetaria, se está soltando dinero, fabricando dólares, no está sincronizada con la realidad. Dice, no creo que puedas ver la inflación, ese es el dato de febrero de Estados Unidos, 7.5, marzo 8.5, no creo que puedas ver una inflación mensual tan alta y creer que las tasas de interés cero son la calibración correcta. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Pues que la tasa de interés real, la tasa efectiva que cobra la Reserva Federal por prestar los dólares recién fabricados, pues está en un rango muy bajo, tremendamente bajo, divorciado de la realidad, divorciado de la inflación. Ahí está el dato en azul, ya el del dato de marzo, 8.5, ya para abril se va a ir cerca del 9% la inflación en Estados Unidos, está totalmente divorciado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues rebotar las tasas de interés, elevar el costo del dinero para que a un nivel bastante alto, para que se frene la economía y podamos bajar la inflación. En este sentido, vamos a ver ahorita cuáles son las fechas sensibles. A ver la que sigue, por favor, Edith. Ya hay presión para que los bancos centrales a nivel mundial, los que fabrican dinero, empiecen a subir sus tasas de interés. ¿Sí? Nada más en lo que llevamos del 2022. Vean todos los bancos centrales que han estado aumentando sus tasas de interés, porque ya sienten la presión para contener la inflación. El Banco Central de Canadá, el de Inglaterra, el de Nueva Zelanda, el de Corea del Sur, son algunos ejemplos. Ahorita vamos a ver más. Perú, China, Colombia, Sudáfrica, República Checa, Chile, México. El Banco de México ha aumentado en los últimos meses 200 puntos base, 2 puntos porcentuales las tasas de interés y miren, no han podido contener la inflación. Aquí viéndolo de manera gráfica, un mapa de Bloomberg, vean ustedes todos los países, los bancos centrales que han estado aumentando a distinto ritmo, pero están elevando las tasas de interés. Entonces ya la presión, ya la olla está muy caliente. Esto, yo les decía a mis clientes, copia fiel de un reporte especial, cuando vi que la Reserva Federal no estaba haciendo gran cosa y estaba dejando que la inflación subiera. Yo les decía a mis clientes hace un año, mayo 17 del 2001, les dije, van a reaccionar hasta que la inflación sea muy evidente y haya alcanzado un nivel muy alto, van a reaccionar hasta el último momento, lo que en consecuencia los va a obligar a actuar de manera drástica y repentina, los va a obligar a retirar liquidez y a subir las tasas. Hay que estar preparados. Entonces,
Eso es en lo que estamos. Bien, ¿qué va a pasar si los principales bancos centrales que están empezando a retirar dinero empiezan a acelerar el alza de las tasas de interés? Se contrae el crédito y baja el crecimiento económico, a fuerza, por desgracia. Miren, las perspectivas de crecimiento, este es un gráfico que vengo usando desde hace meses. Las perspectivas de crecimiento económico tendrán que ajustarse a la baja a nivel mundial, a fuerza. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus perspectivas de crecimiento para 2022 comparada con 2021. Vean ustedes, bajan la tasa de crecimiento esperada para todas partes, nadie se salva. La economía mundial, para Estados Unidos, para América Latina, para la zona del euro, para Oriente Medio, para Asia emergente, para África. Todo el mundo va a ver cómo se contraen sus economías. Ahora, hay indicios ya en Estados Unidos de que empiezan una debilidad económica. Este proceso apenas está empezando, estamos en pañales, pero sí, ya se ve una señal. Vean, 2 de mayo, este portal de trading. Los precios de fabricación en Estados Unidos están aumentando, mientras los nuevos pedidos están disminuyendo. Una clara señal de economía en desaceleración. Y entonces, en los próximos meses, conforme vayan retirando dinero, vayan subiendo las tasas, baja el crecimiento económico. México, el Banco Central, el Banco de México, siempre hace cada mes una encuesta a expertos del sector privado. Ayer dieron a conocer la encuesta más reciente. Entonces, Banco de México, cuando en septiembre del año pasado le preguntaba a los expertos, oye, ¿cuánto crees que va a crecer la economía mexicana en 2022? Decían 3%. Ahorita, ya la mayoría, el promedio bajó su pronóstico y esperan que crezca la economía apenas 1.7%. ¿Se puede subir las tasas de interés y retirar dinero de la circulación sin perjudicar el crecimiento económico? Yo les diría a ustedes esto. ¿Podrían ustedes comer pinole y chiflar al mismo tiempo? No, pues claro que no. ¿Qué nos dirían nuestros abuelos? Es imposible comer pinole y chiflar al mismo tiempo. Pues bien, no es posible subir las tasas y retirar dinero y tratar de contener la inflación sin hacer que el crecimiento económico baje. Pero ¿qué nos están diciendo ahora en las redes? Pues nos dicen otra mentira. Así como nos dijeron que la inflación era temporal y no fue cierto, ahorita nos están diciendo que el principal reto, dicen que sí pueden, y es reducir la inflación sin perjudicar el crecimiento. Esto es simple y sencillamente imposible. Claro que no. Miren ustedes esta estimación. El endurecimiento de las condiciones monetarias, retirar la liquidez, subir las tasas de interés, es necesario e inevitable para controlar y reducir la inflación a fuerza. Si ustedes ven a lo largo de la historia episodios anteriores, ¿cómo lograron los gobiernos controlar la inflación? Retirando liquidez y subiendo las tasas a fuerza. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Porque es un fenómeno monetario, es inevitable. En los años 70 fue cuando en Estados Unidos se vivió la inflación más fuerte de las últimas décadas. Llegaron, en la época de James Carter, llegaron a tener una inflación de alrededor del entre 12 y 14%. Pues bien, la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que subir la tasa de interés, que estaba en 5%, a 20% para frenar la economía. Y de entrada provocó una crisis fuerte, se desplomó la economía de Estados Unidos y ya después lograron contener la inflación y ya volvieron a bajar las tasas. En el 94 sucedió algo parecido. Subieron las tasas de interés, salieron capitales de México y le abonaron a la devaluación del 94 aquí. Pero vean este gráfico. Esto es lo que me interesa, por favor, de un importante fondo de inversión. Un análisis basado en datos duros, evidencia empírica. Cada que la Reserva Federal de Estados Unidos, y hago mucha referencia a ellos porque son los que más nos importan, los que más nos afectan, cada que la Reserva Federal de Estados Unidos mueve ficha, sube las tasas de interés, la economía baja, a fuerza. Vean ustedes, ahí están, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, cada que la Reserva Federal empieza a retirar dinero de la circulación, empieza a subir tasas para contener la inflación, baja la economía. Datos duros, evidencia empírica. Por eso si alguien llega y les dice a ustedes, no hombre, no es cierto, no pasa nada, no tienen idea o le interesa ocultar lo que está sucediendo. O simplemente es un despistado. Aquí otro ejercicio con modelos matemáticos, el Club de Ricos, la OCDE, nos dicen, señor, a mayor inflación, menor crecimiento económico, el dinero pierde valor, baja el consumo, pero hay que meter freno, ¿no?
Y Claudio Borio, un economista muy famoso a nivel mundial, hizo esta estimación, ¿no? Oye, si nosotros bajamos las tasas de interés, aumentamos la tasa de crecimiento, por eso fue el crecimiento inflacionario cuando lo del COVID. Pero si ahora ya subimos las tasas de interés, pues entonces vamos a tener que bajar nuestra proyección de crecimiento económico a fuerza. Es una ley económica, es inevitable. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Yo quisiera que sí se pudiera comer pinole y chiflar al mismo tiempo, me encantaría, pero no es cierto. Y yo no estoy aquí para contarles mentiras a ustedes, sino para decirles la verdad, lo que veo que viene. Entonces, vean ustedes, la directora del Fondo Monetario Internacional, apenas en abril 22, en un arranque de sinceridad, la señora preocupada, dice, tal vez imprimimos demasiado dinero sin pensar en las consecuencias no deseadas. Pues sí, se les pasó la mano y provocaron inflación y hay peligro de que se convierta en hiperinflación y ahora van a tener que meter la ley de la reversa y van a tener que meter freno. En esas estamos. Ahora, repercusiones para México. Ya vimos el diagnóstico, ya vimos los escenarios. ¿Qué puede pasar con México? Mi proyección a corto plazo del tipo de cambio, del dólar, cotización peso-dólar. Yo me refiero siempre, para mí todas cifras del dólar es dólar al mayoreo. Entonces voy a poner mi perspectiva de corto plazo, no me atrevo porque hay de repente personas que me dicen, tu proyección de dólar para 2023, 2024, le digo, no sé, no tengo bola de cristal, tengo que ir monitoreando el asunto diario, cada 24 horas para ya más adelante hacer un diagnóstico, pero a corto plazo. Señores, a riesgo de equivocarme, pero es mi percepción. Prepárense para un rebote del tipo de cambio. Los próximos meses van a ser cada vez más turbulentos. Pero ¿cuál es mi expectativa? Mi expectativa es esta, para tomar en cuenta. El alza de las tasas de interés de los principales bancos centrales, vamos a concentrarnos en Estados Unidos, la Reserva Federal es lo que más nos interesa. El alza de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos va a sacudir con fuerza a las economías de países en desarrollo, va a sacudir los mercados financieros en México. ¿Por qué? Porque si suben las tasas de interés en Estados Unidos, aunque Banco de México también las va a subir, es un efecto de reflejo, salen capitales, salen dólares de México hacia Estados Unidos, atraídos por tasas más altas allá, pues Banco de México dice, no se vayan, ¿no? Y también les avienta el incentivo de más tasas, aún así van a salir capitales. Entonces, va a provocar problemas con el tipo de cambio. ¿Por qué el dólar había estado muy barato? Porque yo les decía a mis clientes en las asesorías que aprovecharan si tenían que cubrirse en los meses pasados. Otra de las razones no nada más es porque México de momento tiene una inflación más baja que Estados Unidos, sino también porque la diferencia de tasas de interés era bárbara. O sea, Banco de México sí empezó a subir las tasas antes que la Reserva Federal de Estados Unidos y la Reserva Federal iba muy lenta. Entonces, había un diferencial de tasas en México hasta hace unos días bárbaros. Entonces, los mercados decían, oye, Estados Unidos tiene inflación más alta que México. Y México, si compramos bonos de deuda del gobierno mexicano a 3 años, a 10 años, a 20 años, nos ofrecen una tasa arriba de 8%, por arriba incluso de la inflación mensual. Y en Estados Unidos los bonos de deuda del gobierno nos ofrecen menos de 3%, pues vámonos a México. Además de las remesas, de las exportaciones, del precio del petróleo que estaba muy alto por la guerra, además de todas esas entradas de dólares, pues venían a los mercados financieros y decían, pues vamos a aprovechar. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, conforme se vaya cerrando la brecha y vayan subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, pues vamos a ver presión sobre el tipo de cambio. Por eso, en estos últimos días, vieron ustedes que el dólar al mayoreo empezó a rebotar. Hace un par de semanas lo teníamos abajo de 20 pesos, dólar al mayoreo. Ahorita ha ido subiendo un poco con altibajos, terremoto, pero ahí va el tipo de cambio, reflejando la presión del alza de tasas. ¿Van a subir más rápido las tasas de interés en México que en Estados Unidos? Muy probablemente. Lo dijo Jonathan Heath, el subgobernador que no es barbero de la 4T. Todos los partidos siempre en el poder tienen barberos en todas partes, pero aquí en Banco de México el doctor Heath se ha mantenido muy independiente, es un hombre muy preparado, un subgobernador con mucha credibilidad, y le declaró a Bloomberg desde mediados de febrero, es probable que el Banco de México iguale el aumento de las tasas de la Reserva Federal en marzo. Es decir, si el día de hoy, que es lo más probable, la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia que sube su tasa medio punto, mínimo la siguiente semana Banco de México la sube también medio punto, mínimo. ¿Por qué digo mínimo? Porque dijo el doctor Heath, es probable que el aumento de tasas de la Reserva Federal sea el piso para el Banco de México, mínimo. Pero también advirtió, cuando la Reserva Federal aumenta, siempre hemos aumentado al mismo ritmo o más que ellos, pero nunca menos, por lo que realmente no veo el caso de que sea diferente ahora.
O sea, las tasas de interés en México también van a rebotar. Ahora bien, ¿cuáles son las fechas sensibles? ¿De qué fechas tienen? Yo les atrevería a decirles a ustedes que se cuiden. Estas son el calendario de reuniones que va a tener la Reserva Federal el día de hoy, 3-4 de mayo, anuncian que suben las tasas y anuncian también que van a empezar a retirar liquidez. Las siguientes reuniones, 14-15 de junio, 26-27 de julio, septiembre 20-21, noviembre 1 y 2, diciembre 13-14, en cada reunión van a estar anunciando alza de tasas de interés. Alrededor de estas fechas, el tipo de cambio va a estar sacudido, va a estar cada vez más turbulento. Entonces, ustedes tienen compromisos en dólares, tienen que hacer pagos, tienen que comprar materias primas, consideren estas fechas, porque alrededor de ellas el tipo de cambio va a estar turbulento. Ahora, en determinado momento, ¿cuánto se podría ir arriba el tipo de cambio? Es muy difícil hacer una estimación. Lo único que tenemos a la mano es compararnos con episodios anteriores. ¿Cuáles son las sacudidas más graves que ha tenido la cotización peso-dólar en los últimos años? Primero, una devaluación nominal de depreciación de 28%, cuando Donald Trump amenazó con sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con México, y todas las amenazas que hizo Donald Trump pegaron duro aquí en México. Los capitales se asustaron y se empezaron a proteger, empezaron a salir, y el dólar al mayor rebotó de 18.51 el 25 de octubre a casi $22 el 19 de enero. Fue un trancazo muy fuerte. Después ya empezó a regresar el tipo de cambio, y esto es importante porque de repente hay personas que les entra el miedo, y había personas que me decían cuando estaba a $22, compro dólares. No, le digo, tranquilo, cálmate. Le digo, o sea, ya la ola está muy crecida, ¿qué demonios vas a hacer? Es que viene un colapso fuerte. No, todavía no. Le digo, no, de momento no. Entonces el tipo de cambio se va a desinflar. Eso fue un golpe fuerte. Otro golpe fuerte cuando Andrés Manuel López Obrador, ella empezó a aumentar sus probabilidades de ganar. Muchos me decían, el dólar se va a 25 pesos, se va a 23 pesos, ¿no? Brincó de 17.99 en plena campaña hasta el 14 de junio en 20.82, ya después bajó. ¿Por qué bajó? Porque el presidente estaba pactando con la mafia del poder para tratar de darles tranquilidad y mantener el tipo de cambio bajo. Miren, ahorita por cuestión de tiempo, pero también porque sé que no les gustan los chismes, yo creo que nos voy a poder platicar. Nada más les menciono rápidamente un buen contacto que tengo en un corporativo de un banco aquí en la Ciudad de México. Me dice en plena campaña, yo ya traía la expectativa de que López Obrador que iba a bajar el tipo de cambio, porque ya tenía entendido yo que se estaba negociando con las élites. Entonces me dice este contacto, que trabaja en el corporativo de un banco internacional muy fuerte. Me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Dice, el director de este banco, que tiene su corporativo en Nueva York, pidió una reunión con el presidente y su equipo de campaña, y el presidente le dijo, te recibimos, pero aquí en la colonia Roma, en la casa de campaña, si quieres venir. Cuando pidió permiso a la sede de Nueva York para reunirse con el entonces candidato López Obrador, según me refirió esta fuente, para mí una fuente muy creíble, que conozco de toda la vida, el director del corporativo a nivel mundial le dijo, sí, pero yo voy. Tomó su jet privado desde Nueva York, llegó con el director del Banco para América Latina, se reunieron en la casa del entonces candidato a la presidencia de México, en la casa de campaña de la colonia Roma. Y me dijo, esta persona no sabe lo que está pasando, está increíble. ¿Qué fue lo que viste ahí? O sea, como 2 meses antes de la elección presidencial. Me dice, estaban muy nerviosos los del banco. Dice, porque creían que si ganaba López Obrador el tipo de cambio se iba para arriba. Dice, entraron muy tensos a la reunión. Saliendo, pues ya abrazados, ahí mucho en confianza, salieron muy brothers, con otro ánimo, y el banco cambió su perspectiva y empezó a decir que si ganaba López Obrador, el dólar al mayoreo podía desinflarse. Ya estaba pactando con las élites, con lo que él llama la mafia del poder. Pero el tipo de cambio se depreció en términos nominales 16%. Luego, el siguiente golpe fue la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. El tipo de cambio, el dólar al mayoreo brincó en términos nominales casi 12%, y el impacto más severo que tuvimos en el tipo de cambio, el golpe más grave, fue el COVID, las medidas de distanciamiento social, el pánico que entró, y el 24 de abril el dólar al mayoreo ya estaba en 25 pesos. Ahora, esta es la única referencia que tenemos para hacer una estimación. En promedio, el tipo de cambio en estos eventos se ha depreciado un 24%.
22.6%. ¿Qué significa para mí esto? Vamos a suponer que el alza de tasas es muy fuerte, viene un impacto duro en la última parte de este año sobre todo. O sea, va a arreciar la turbulencia poco a poco, pero se concentra en los últimos 3 o 4 meses del año. Entre septiembre y diciembre podemos estar viviendo lo más fuerte para el tipo de cambio. ¿Cuánto podría rebotar? Para mí el promedio me dice que según la capacidad de resistencia de los mercados de la economía mexicana, podríamos ver una depreciación en promedio más o menos de un 22%. ¿Por qué escuchar al mercado? Vean lo que dice este señor Richard Wyckoff, que es uno de los grandes especuladores de los mercados bursátiles, de los grandes inversionistas en toda la historia. Escuche lo que el mercado está diciendo sobre los demás, no lo que los demás dicen sobre el mercado. No que me llegue un chismoso y me diga, yo soy muy brother de un gobernador del Banco de México y me dijo que se va a 25 pesos. No, hay que tener mejor evidencia. Entonces, tomando en cuenta estos datos, mi estimación es la siguiente. Mi expectativa a corto plazo para el tipo de cambio es que el dólar al mayoreo, debido al alza de las tasas de interés y al anuncio que hará la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión del 3 o 4 de mayo, el día de hoy, para retirar también liquidez, podría alcanzar o rebasar el dólar al mayoreo para mí en algún momento los 22 pesos en el mes de junio. Por ahí va a andar rondando. O sea, pero viene la turbulencia y hay que estar muy al pendiente. Es simplemente una estimación. Ahora bien, la última parte de esta charla, lo más importante. ¿Y qué demonios podemos hacer? Aquí quiero reiterarles a ustedes que no intento de ninguna manera plantear una fórmula mágica. Las fórmulas mágicas no existen. Tampoco pretendo descubrir el hilo negro, inventar el agua tibia. Lo único que quiero es que ustedes, que son hombres de experiencia, que han vivido turbulencias, han vivido muchas otras crisis, traerles algunas estrategias que considero de elemental sentido común y tenerlas presentes para defendernos de la sacudida que viene en los mercados financieros. Primer punto, ser realistas, ver las cosas como son, no como nos gustaría o nos conviniera que fueran. Y estas palabras de esta filósofa estadounidense para mí son geniales. Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Ahora bien, como dice otro economista, Peter Schiff, famoso a nivel mundial, si en algún momento los mercados se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Ahorita todavía hay personas que creen que no, la inflación se va a contener, no va a haber crisis económica, no va a haber gran turbulencia. No, dice, en algún momento los mercados se van a dar cuenta de lo que está pasando realmente. Comprenderán la situación y se van a poner en marcha. Ya tarde, pero se van a poner en marcha. Tú no puedes esperar a que eso suceda para actuar. Debes estar posicionado antes de que todos se despierten. Eso es lo que necesitas, actuar a tiempo. Mentalidad de estratega. Como dice Tony Robbins, este famoso escritor, la anticipación es la clave del poder. Los perdedores reaccionan, los líderes anticipan. Hay que tener mentalidad de estratega. Entonces, aquí, en un ambiente inflacionario y turbulento, cada vez más turbulento en lo que resta del 2022, es necesario defender el margen de utilidad con uñas y dientes a través de algunas recomendaciones que me atrevo a hacer a ustedes. Primero, vamos a pasar de inflación de ganancias, que nos tiene a varios contentos, crecimiento inflacionario, a inflación de costes. Se va a estrechar el margen de utilidad. Miren, esto es típico a nivel mundial, cuando hay un crecimiento inflacionario, cuando los gobiernos avientan muchos billetes al mercado, que es lo que está sucediendo ahorita. Un ejemplo, cito aquí al doctor Duncan, es un gran economista de la Unión Europea, muy célebre. ¿Qué dice él? Un aumento inicial en la cantidad de dinero en circulación, que es lo que vimos desde que estalló la pandemia a nivel mundial, marzo del 2020, hace que el precio de los bienes vendidos por las empresas suba más rápido de lo que suben las tasas de interés que tienen que pagar para financiar la producción de estos bienes. Esto provoca un aumento de los beneficios de los empresarios, aumenta el margen de utilidad. Miren, en varios sectores, porque ando del tingo al tango, ¿no? en asesorías y en conferencias, de repente cuando un empresario me dice, oye, ¿qué crees? Todavía no estoy vendiendo el mismo volumen que vendía a los Estados Unidos, pues estoy ganando más. Digo, yo me la sé por lo que he estudiado, es crecimiento inflacionario, ¿no? Pero haciéndole un poquito al abogado del diablo le digo, oiga, ¿y cómo logró usted esa maravilla? ¿Es usted un mago o qué? Me dice, no, simplemente estoy vendiendo a precios más altos. O sea, el margen de ganancia, crecimiento inflacionario, lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Pero, finalmente el alza de las tasas de interés rebasa al alza de los precios, haciendo que los beneficios se vuelvan a contraer. Y no nada más las tasas de interés,
aumenta el costo de los materiales, la maquinaria, la mano de obra, los terrenos, las materias primas, todo va subiendo. Y entonces dice el doctor Duncan, dice, en ese momento las empresas se dan cuenta de que han sido demasiado optimistas sobre los beneficios. Dejan de pedir prestado y de invertir, y por lo que el volumen de comercio se vuelve a contraer de nuevo. Es el momento de defender el margen de utilidad. ¿Cómo lo podemos defender? Si vamos a pasar a esa etapa, ¿cómo nos podemos defender? Bueno, algunas estrategias de lo que me ha tocado ver en la práctica como consultor y de lo que me ha tocado estudiar, porque para mí estudiar las crisis financieras del sistema capitalista es mi pasión, es a lo que he dedicado casi toda mi vida. Les puedo decir esto. Primero, negociar créditos de tasa variable a tasa fija. Señores, viene una sacudida muy fuerte, muy fuerte, un rebote de las tasas de interés México, Estados Unidos. Entonces es una recomendación de elemental sentido común. Hay algunos bancos que sí acceden. Si ustedes ya tienen crédito a tasa fija, felicidades, están bien cubiertos. Y si no me acepta el banco negociar crédito de tasa variable a tasa fija, ¿qué puedo hacer? Bueno, la siguiente alternativa, ya es un poco tarde porque está cerca el rebote, esto yo lo vengo recomendando desde hace más de un año en conferencias y a mis clientes en asesorías. Contrata coberturas, swap de tasas de interés para protegerte de un rebote. ¿Por qué me preocupa ahorita? ¿Por qué les digo que ya es un poco tarde? Hace un año, poco más de un año, que les recomendaba a mis clientes contratar una cobertura de tasas de interés para fijarla. Normalmente hace un año en promedio, según el banco, pero el promedio que yo vi en la práctica, porque estuve en varias reuniones con clientes empresarios y banqueros, era, uno podía comprar la cobertura hace poco de un año más o menos, TIE más 4 puntos, ese era el promedio. Hace 3 semanas estuve en varias reuniones, el promedio, los banqueros decían, sí, te vendo la cobertura, pero es TIE más 8. Híjole, o sea, oferta y demanda. Entre más hombres de negocios se den cuenta, les caiga el 20 de que ahí viene el rebote de las tasas de interés, van a querer mover todos, van a querer comprar coberturas, pues el banco sube el precio. Entonces puede llegar el momento, y ha sucedido, ustedes que tienen experiencia en crisis anteriores, la devaluación del 94, por ejemplo, hay momentos en que la cobertura sale más cara y no conviene, o sea, se va a las nubes, porque todo el mundo se quiere proteger, entre comillas, sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero bueno, ya analícenlo ustedes, véanlo si es conveniente en caso de que esto pueda ser de utilidad. Otra estrategia, contar con un colchón de liquidez, tanto en pesos como en dólares. En época de crisis, la liquidez es el rey. Preferencia por la liquidez. Tener un colchón es fundamental. Aquí voy a recurrir a una recomendación de un gran economista, no muy famoso, pero muy efectivo, el doctor Hyman Minsky. El doctor Minsky, además de ser un cerebro privilegiado con muy buena preparación, tuvo una ventaja inigualable. Judío, nació en una familia donde su padre era presidente del Consejo de Administración de importantes transnacionales. Se lo llevaba de niño a las reuniones y desde los 8 o 9 años de edad le decía, siéntate ahí y escucha con atención. Entonces su preparación académica la completó con experiencia práctica en reuniones de consejos de administración de compañías muy fuertes, por eso lo cito. Entonces, ¿qué dice el doctor Minsky? Dice, ya fallecido, pero dice, en un mundo con préstamos y endeudamiento, es sensato que cualquier persona u organización con compromisos de pago mantenga algo de dinero disponible como póliza de seguro ante contingencias. Por tanto, se puede decir que el dinero produce un rendimiento en especie de forma de protección contra desgracias. Más vale tener ese fondo en pesos y en dólares por la turbulencia que viene. Miren, dentro de las empresas que estoy asesorando, una que sí me tiene muy impresionado, es una muy fuerte del sector automotriz. Ellos saben que viene el alza de tasas de interés, se restringe el crédito, van a bajar las ventas, tienen contratos con armadoras internacionales, ellos no pueden manejar el inventario a placer, tienen que mandar a fuerza, tienen que comprar cierta cantidad de vehículos por año, a fuerza, por contrato, no pueden manejar los inventarios. Entonces, el escenario que estaban enfrentando era bastante peligroso. Empezaron a armar su estrategia y ya en la última reunión que tuvimos, me dijeron, tenemos aquí en caja disponible 18 meses para cubrir gasto corriente, para cubrir pago de interés, pago de capital. Les digo, pues ha de ser un sacrificio muy fuerte. Dice, sí, porque tuvimos que renunciar a ciertas inversiones, tuvimos que vender algunos activos, etcétera. No es fácil tomar la decisión, pero 18 meses de protección para lo que pueda pasar. Yo les dije a ellos, están ustedes súper cubiertos. Pero es una estrategia que no fácil, pero sí que hay que considerar. 4, lograr la mayor eficiencia operativa posible en el negocio.
en todos los segmentos, ser muy estricto. Una buena administración, una eficiencia operativa, ser algo así como tener mentalidad de abarrotero. Cuida los centavos, que los pesos se cuidarán solos. ¿Por qué es tan importante la eficiencia operativa? Simplemente para mí, otra gran fuente, un gurú, Benjamin Graham. Para los que estudian finanzas, este libro es como una Biblia. Lo escribió en los años 50, pero sus recomendaciones siguen siendo muy válidas. Insisto, es una especie de una Biblia para los que les gustan las finanzas. ¿Qué dice el doctor Graham? Los problemas de quiebra se pueden atribuir prácticamente al 100% de los excesos financieros y a una mala gestión que dejan claros huecos en la capitalización de las empresas. Y dice el doctor Graham, y vaya que tiene razón, la entrada en situación concursal o de quiebra para una sociedad bien capitalizada es prácticamente imposible. Punto. Hay que buscar una excelente administración, ser obsesivos con esta administración. 5, algo importantísimo. Señores, yo sé que muchos de ustedes son líderes de empresas que en materia tecnológica tienen avances muy importantes. Yo cuando platico con personas y me dicen, oye, y productores agropecuarios, ¿cómo los ves? Le digo, algunos de ellos mis respetos. O sea, están muy adelantados en gestión empresarial, en cuestión de tecnología. Pero no está de más recordarles estos. Señores, invertir en tecnología para elevar la productividad y reducir los costos en este momento es la mejor estrategia que yo he visto para sortear la turbulencia que viene hacia adelante. Invertir en tecnología, tecnificar el negocio lo más posible, todo lo que puedan ustedes tecnificar. Hay áreas en las que no se puede prescindir, obviamente no se puede hacer esto, pero en muchas otras sí. Esto los puede ayudar mucho a defender el margen de utilidad. ¿Por qué razón? Pues invertir en tecnología es la mejor manera de elevar la productividad, y una mayor productividad es la mejor manera de combatir la inflación de costos, y más en época de inflación. Los bienes y servicios intensivos en el uso de mano de obra tienden a ser más costosos que los intensivos en uso de tecnología, todos lo sabemos. Pero al invertir en tecnología y permitir obtener un mayor rendimiento por unidad de producto invertido, ese rendimiento automáticamente eleva o por lo menos mantiene el margen de utilidad, y en época inflacionaria. Un ejemplo muy sencillo, si ustedes quieren, pero es mi estilo y me ayuda a transmitir la idea con claridad. Si usted destina 10% más al pago de salarios por la inflación en costo de la mano de obra, que lo vamos a empezar a ver, y algunos líderes sindicales que están negociando contratos colectivos con las empresas, que también participo en algunas de este tipo de reuniones, ya me hablan de que están muy inquietos y tienen presión de los trabajadores muy fuerte por la inflación en alimentos y en otras cosas. Si ustedes enfrentan una inflación de costos de mano de obra, pagan 10% más de salario, pero invirtiendo en tecnología logran aumentar la producción un 20%, usted estará reduciendo el costo unitario de producir una mercancía. ¿Y qué es lo más importante en ese sentido? Lo que decía George Colony, un gran experto en esta materia: sin la tecnología no podemos innovar, no podemos crecer, no podemos vender. La tecnología es el negocio. ¿Y por qué es tan importante en este momento? Señores, defender el margen de utilidad en última instancia nos permite tener la solidez y la solvencia necesarias para ofrecer mejores precios que nuestros competidores y ganar mercado en un entorno inflacionario. Miren, yo podría relatarles por mi práctica de consultor varios casos. Uno que me tiene muy impresionado. Un cliente que tengo que se dedica a fabricar productos de cosméticos, lociones, etcétera, de las marcas más conocidas que se puedan ustedes imaginar: shampoos, lociones, cremas. Bueno, ha tenido un crecimiento explosivo a raíz de lo del COVID. ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Su estrategia básica: desde hace 5 años empezó a invertir intensivamente en tecnología, tecnificó el negocio en todas partes. ¿Y qué logró? Logró una productividad que le permitió reducir los precios en relación a sus competidores. Empezó a llamar la atención de los grandes compradores, de las grandes tiendas, de los grandes mayoristas, Liverpool, Walmart, todos lo empezaron a buscar. Dijo, no, oye, a ver, ¿tú me puedes dar un precio más bajo que todos los demás? Que todos los demás. Bueno, ¿qué tanto? No, pues tanto más barato. Entonces le decían los mayoristas, te voy a bajar el precio todavía un poquito más, te lo voy a ajustar porque sé que puedes, pero te lo voy a compensar con volumen, venta por volumen. Y ha penetrado en el mercado de una manera increíble. Entonces les puedo decir varios casos de los que han tecnificado negocio, pero en este momento de inflación es muy útil. Bueno, vamos a lo largo de la historia. Miren, esto es uno de los memes que vi en internet. Moisés, el gran líder religioso que subió al monte Sinaí, y los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice un fanático de la tecnología?
Técnicamente el MOI fue el primero en bajar datos de la nube a una tableta, ¿no? La utilidad de la tecnología, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Ahora, otras precauciones que no están de más, digo, cada quien lo analice, por favor. Yo estoy aquí dando perspectivas muy generales, ya casos muy detallados, pues ya serían cuestión de una asesoría, ya conocer más a la empresa, sus números, etcétera. Pero en términos generales, evitar endeudarse en dólares. Viene una turbulencia muy fuerte. Con todo y que uno pueda conseguir coberturas en dólares, hay que tener cuidado. Evitar endeudarse en dólares. Desde mi muy particular punto de vista, preferible 1000 veces en moneda nacional por la fuerte turbulencia, al menos en lo que resta del 2022. Hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento en dólares. Otra cuestión, yo sé que varios de ustedes tienen contratados incluso expertos, porque también tengo algunos clientes del sector agroindustrial. Entonces, tengo reuniones con sus economistas especialistas que están muy activos en estos mercados. Pero si no lo han contemplado ustedes, valdría la pena que se acercaran a banca patrimonial, buscaran una asesoría en ese sentido. Si tienen compromisos en moneda extranjera, sobre todo durante el segundo semestre de 2022, evaluar la posibilidad de adquirir coberturas de tipo de cambio en el mercado de futuros en este momento. Y aguas, porque actuar rápido, porque también en este mercado aumenta la demanda y entonces llega el momento en que las coberturas también se encarecen muchísimo. De mayo de 2022 en adelante, para mí será extremadamente difícil ver el dólar mayoreo por debajo de los 20 pesos. Podría haber algún evento por ahí aislado, primera quincena de agosto del 2022, pero fuera de esos casos excepcionales, la turbulencia va a ser fuerte y va a arreciar y se va a concentrar sobre todo entre septiembre y diciembre. Miren, en los cierres de trimestre de cada año, esto es lo clásico, marzo, junio, septiembre, suele aumentar la demanda de divisas por concentración de vencimientos de deuda por parte del sector público y del sector privado. En estas fechas suele aumentar la demanda de dólares. Ahora, conclusión. ¿Cuál es mi conclusión, señores? Tenemos que actuar lo más rápido posible. Ya la turbulencia está muy cerca y para transmitirles a ustedes la necesidad de movernos más rápido, quiero cerrar con esta anécdota. Una ocasión, 2 amigos andaban caminando por el bosque cuando de repente salta un oso y se aproxima peligrosamente hacia ellos. Uno de los 2, muerto de miedo, le pregunta al otro: oye, ¿crees que podamos correr más rápido que el oso? Y el amigo le contesta: pues yo no necesito correr más rápido que el oso, lo único que necesito es correr más rápido que tú. Sí, digo, está cruel, pero creo que es muy real. Tenemos que meter velocidad, tenemos que protegernos y defender el margen de utilidad lo más rápido posible. Bien, les deseo a ustedes mucho éxito en sus actividades y por supuesto, muchas gracias por escucharme. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias a Eric Guerrero Rosas. Muchas gracias, Eric. Les comento que en cuestión de tiempo es complicado ahorita hacerle preguntas a Eric, pero te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? Un rato más, vas a estar ahí y bueno, pues le quiero pedir a Ernestino Mazariegos, en nombre del Consejo Directivo de la CNOG, sea tan amable de entregarle un agradecimiento de parte de todos ustedes a Eric Guerrero Rosas por habernos acompañado en esta 86 Asamblea General Ordinaria.